Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada escritora y tengo varios de mis libros publicados en distintas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si la queréis adquirir la tenéis en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o la página web de Autores Indie o en Amazon. Entonces en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y también hablo de la Biblia, de la palabra de Dios, ciclos de conferencias que hago con mi compañero de despacho José Donaire, y también novelas espontáneas, narradas de viva voz, como La torre de piedra costa, El castillo de la imaginación. Por cierto, este martes 23 de abril voy a hacer la presentación de mi libro La pelirroja rebelde en la Casa de Ceuta, y doy las gracias desde aquí al presidente de la casa, mi amigo Rafael Corral, y la junta directiva por acordarse de mí en este día tan señalado y tan bonito para los escritores y para todo el mundo que le gusta la literatura y el romanticismo. Porque como sabéis, San Jordi, San Jorge, no solo es patrón de Barcelona, sino también de otros sitios como Londres y otras localidades, Aragón, Barcelona y muchos sitios, porque se conmemora la muerte de Cervantes y de Shakespeare, pero que es un gran día. Por cierto, San Jorge existió, un caballero romano, pero que luego la Iglesia le dotó de una serie de cualidades, como tiene que tener todo buen caballero, y que también da lugar a leyendas muy hermosas. Y también he de decir que el día 25, en la Asociación Santo Ángel de Barcelona, estáis invitados todos los que queráis venir para hacer una conferencia sobre el barrio gótico de Barcelona, que haré Dios mediante con mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, como ya he dicho muchas veces. Y ahora os voy a hablar de la Biblia, la palabra de Dios. He tardado un poquito en hacer otro tipo de conferencias porque evidentemente pues bueno, hay otras cosas que hacer, otros trabajos que realizar, y estas cosas se tienen que reflexionar, sobre todo los temas de la Biblia, que son temas interesantes, importantes, que además son necesarios desde el punto de vista, yo digo, no solamente espiritual, sino también físico, porque nos ayuda a, de alguna manera, sobrellevar todas estas cosas que nos están pasando últimamente, terribles, no solo la guerra de Ucrania, el conflicto de Israel con Gaza, Cisjordania, y todo este mundo de peligro, de tensiones y evidentemente de circunstancias que no son nada agradables, y que estamos en un mundo que es un polvorín. Lo que afecta a unos ya nos afecta a todos en este mundo global, ¿no? En este siglo XXI, en este siglo tecnológico y en este tercer milenio que han llamado algunos. Entonces yo quería hablar de los milagros, ¿no? Estos pequeños y grandes milagros que cada día tenemos en la vida cotidiana, que no nos damos ni cuenta y que Dios nos lo hace siempre. Alguien me ha preguntado, muy cercano a mí, si yo creía que existían los milagros. Y al decir que sí, me dijo, bueno, es que tú eres una ingenua. Y dije, no, no te equivoques, no se trata de ingenuidad, sino de fe. Es decir, que Dios, que puede hacer milagros, porque es el Shaddai, el Todopoderoso, los hace cuando Él quiere, pero es verdad que, aunque evidentemente están registrados en la Biblia, los tenemos maravillosos para demostrar que Dios lo puede todo, sin embargo, en el día a día tenemos un milagro. ¿Y la vida no es un milagro, acaso? El levantarse cada mañana no es un milagro, el ver la naturaleza no es un milagro, las pequeñas y grandes cosas que nos pasan bonitas no es un milagro. Entonces, cuando, aunque ya hice una conferencia sobre la depresión, muchas veces estamos melancólicos, no depresivos, por lo que sea, porque nos levantamos, a lo mejor que no nos encontramos bien, o vemos a alguien que está sufriendo a nuestro alrededor y esto nos baja un poquito las defensas, pues miramos al cielo y decimos, ¿por qué vamos a estar así si tenemos un Dios grande que lo puede todo y nos está protegiendo? Entonces los cristianos no tenemos que estar con esta angustia,
con esta depresión, con esta inseguridad, con esta tristeza que a veces nos invade a todos, ¿no? Porque no vemos un mundo que no nos gusta. Yo recuerdo mucho al profeta Habacuc cuando dice: Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar o me vas a dejar ver todas estas desgracias, todas estas cosas malas que están alrededor nuestro? En todas las épocas de la historia, todos los seres humanos han atravesado circunstancias muy graves, horribles, como por ejemplo la famosa peste negra, ¿no?, del siglo XIV, de 1348, que fue terrible para Europa, que de alguna manera transcurrieron siglos, es decir, generaciones, para poder volver a recuperar toda esa población que se había perdido, y otras cosas terribles que hemos ido de alguna manera sufriendo en el siglo XX y en el siglo XXI con el dichoso COVID, o con el desgraciado COVID que tantas vidas se llevó por delante. Pero tenemos que tener un ánimo y decir: Señor, nuestro Jesucristo va a volver, Yeshua Mashiach va a volver, y cuando las cosas se empiecen a poner todavía peor, tenemos que leer un libro, que es un libro grande, que es el Apocalipsis, la revelación que hizo nuestro Señor Jesucristo a Juan, el apóstol, en el cual nos habla de los últimos días, y ahí es cuando tenemos que tener fuerzas. Tenemos el Espíritu Santo, los cristianos, que nos va a dotar de una fuerza tremenda que no es nuestra, pero que nos da un poder sobrenatural. Ya lo dijo Pablo: no tenemos ningún poder, y ese poder nos lo da el Espíritu Santo. El hombre no tiene poder, no es cierto. Es muy bonito Superman, el Batman, el otro, pero eso no existe en la vida real. Entonces tenemos que ir a Dios, tenemos que pensar que Dios nos entregó a su propio Hijo en la cruz. ¿Para qué? Para que nos salvara de ese pecado, esa inclinación al mal que tenemos absolutamente todos, porque no hay justo ni a un uno, es decir, que no hay perfección ninguna en el hombre. Pero sí que es verdad que tenemos la promesa, la esperanza bendita del rapto, de que nos va a transformar este cuerpo terrenal, este cuerpo corrupto, que tarde o temprano lo vamos a dejar aquí. Lo estamos viendo con otras generaciones que van muriendo, ya sean mayores, niños, adolescentes, jóvenes, porque la muerte no respeta a nadie. Y cuando muchas veces vemos a aquellas personas que estaban un día felices, que se van de vacaciones y luego no tornan, es cuando pensamos lo que es la vida. La vida hace así, y en un suspiro desaparecemos. Ya seamos ricos, pobres, guapos, feos, altos, bajos, no importa. Y entonces, como el hombre solo se le da una vida y después el juicio, tenemos que pensar muy seriamente lo que hacemos con nuestra vida, porque en cualquier momento vamos a desaparecer. Pero no nos pongamos melancólicos y tristes, porque tenemos esa esperanza de que ya no vamos a atravesar el juicio de Dios. Esto nos lo ha prometido el Señor, nos lo ha prometido Dios, que cuando aceptamos al Cristo somos ya salvos y tenemos la suficiente fuerza para decir al mal no. Este es el papel de un cristiano: resistir al mal. ¿Hay pruebas? Sí, hay pruebas. Dios no nos va a tentar, porque la tentación está fuera de Dios. A Dios no le tienta a nadie, pero recordemos que el mundo, la fuerza mayor, el mal que hay, lo estamos viendo que cada vez está creciendo más. Muchas veces tenemos que tener la protección de Dios, pedir la protección de Dios cada día, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es verdad que el Señor nos protege de muchas cosas malas a través de sus santos ángeles, sobre todo espirituales, pero eso no quiere decir que un cristiano va a estar siempre bien. Por lo tanto, si nos viene alguna cosa, no pensemos que ya Dios nos ha dejado abandonados. Recordemos a Job, un hombre que después de Cristo ha sufrido lo indecible. Creo que ha sido el hombre que ha sufrido más, porque Dios permitió que se lo quitaran todo, pero luego vemos cómo le dio el doble por haber sido fiel a Dios. Fue evidentemente un ejemplo para demostrarnos que no siempre, cuando el hombre es justo, lo va a tener todo bien. ¿Por qué? Porque hay el mal. Dios permitió a Satanás que afligiera a Job, es decir, exceptuando que le quitara la vida, pero en todo lo demás lo pasó fatal. Entonces tenemos que ver que, a pesar de que nos pasen cualquier cosa mala, no todo el mundo lo va a pasar siempre mal, ni todo el mundo lo va a pasar siempre bien. En eso Dios es misericordioso, justo. Por eso hay que pedirle al Padre que no nos dé más de lo que podemos resistir, porque Dios sabe el límite que no va a traspasar. Es decir, hay un límite en el cual nosotros ya no podemos aguantarlo. Por eso muchas veces he pensado que tenemos esta seguridad en el Señor completa,
de que a pesar de que nos pase lo que sea, ya no nos pueden arrebatar más que la vida. Es decir, ya a partir de aquí se acabó. Entonces vemos que aunque el sufrimiento lo tengamos en la vida, allí tenemos una vida que no nos podemos imaginar en el cielo y que va a ser extraordinaria. Y luego, contestando muchas veces a aquellos que dicen, porque yo digo que la Biblia es la palabra de Dios y que solamente aquellos que creen en Jehová van a tener la salvación a través de Jesucristo, yo no digo que los que no conozcan a Jesucristo no se van a salvar, porque esto sería un disparate. Yo no soy Dios ni soy ningún juez, pero es verdad que Dios los va a juzgar de otra manera, a través de su conciencia, porque no hay nadie que no sepa lo que está bien y lo que está mal. Si está bien, me refiero mentalmente, o no es un niño que no tiene uso de razón, y Dios va a trabajar de otra manera con ellos. Los cristianos no estamos aquí para hacer de Torquemada, para hacer el deditis y juzgar a la gente, eso está muy feo y muchas veces lo hacemos, yo la primera, porque yo no soy ninguna perfección y me miro a mí misma, pero procuramos siempre hacer el bien, pedir perdón cuando hemos hecho el mal, arrepentirnos, y Dios nos va a dar esta fuerza para hacer cosas que nosotros no nos sale de nosotros. No nos sale hacer el bien, no nos sale amar al prójimo, mentira el que diga lo contrario, pero sí que es verdad que hay que hacer un examen de conciencia y vernos cómo nos ve Dios. Entonces Dios nos quebranta y luego nueva criatura somos. Damos las gracias a Dios cada día por habernos dado tanto sin merecerlo, y después esa ilusión que te da de que puedes hacer aquello que tú estás preparado, el Señor te preparó. Por eso hay que pedirle iluminación a Dios para, de alguna manera, estoy hablando de lo terrenal, ¿no? De esa profesión, ese oficio que todos estamos de alguna manera preparados para ello. Y luego, pues esas pequeñas satisfacciones a mí en el ámbito literario, pues que me da cuando se acuerdan de mí para hacer una presentación, que yo lo he dicho muchas veces, a mí es que me encanta porque veo a mis amigos que vienen a verme, es un rato muy bonito, la verdad. Y luego también, pues las conferencias, que también son muy bonitas. El jueves, por ejemplo, pues vamos a escuchar una conferencia bonita, no de mi parte, sino de parte de Donaire, que es un hombre que es muy inteligente y evidentemente pues que también disfruta mucho con este tema de las conferencias, porque es que lo he dicho muchas veces, es decir, no es tanto la profesión que tiene cada uno, abogado, médico, ingeniero, lo que sea, sino que es muy gratificante el ámbito literario, no por vender o no vender, que también, sino por el hecho de que ves que, bueno, pues que la gente te puede decir qué bonito, y cuando te hacen las críticas, que siempre son necesarias para no irnos por arriba y envanecernos, que no somos ningún, pues, o ninguno, o nadie, evidentemente esto también te ayuda a mejorar como escritor y también te ayuda a ver pues los defectos que tenemos todos, porque todos tenemos defectos y aquí cabe todo el mundo. El 23 de abril, que es una conferencia al día de San Jorge, de San Jordi, aquí en Cataluña, es un día precioso, es un día de la rosa, es un día, bueno, por cierto, el jueves voy a hablar de esa leyenda tan bonita, porque voy a hablar del barrio gótico de Barcelona, y está esa gárgola de la princesa, y os hablaré, a los que vayan allí, os hablaré de ese tema, a ver si lo podemos grabar, que es muy bonito, y de qué viene esta tradición tan hermosa de la rosa, ¿no? Aquí en Cataluña hay libro, se regala a la dama y el caballero el libro, y es una tradición que no se ha de perder. En lo demás ya no me meto porque no es mi trabajo, el meterme en la política, estas cosas no me interesan, pero sí que es bonito y que se ha de mantener esta tradición. Entonces, al mundo hay que ilusionarlo, pero no ilusionarlo en el sentido material, sino en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, y que todo el mundo, porque Dios quiere que todos se salven, que salvemos al mayor número de personas, no yo, que yo no puedo salvarles, pero sí acercarles a la palabra de Dios, sí acercarles a la Biblia, que eso nos da un alimento espiritual. Recordemos, y con esto termino, las palabras de Cristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es muy necesario, porque cuando vemos este mundo podrido, sucio, contaminado en todos los sentidos, con guerras, con desgracias, si no miramos al cielo y no tenemos ese apoyo del Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a mí por Cristo Jesús, no lo vamos a tener. Y gracias por haberme escuchado.